Hola, bienvenido al curso Análisis Estadístico. Mi nombre es Víctor Manuel Alvarado Castro. Soy doctor en epidemiología y profesor investigador del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, el CIET, de la Universidad Autónoma de Guerrero. En el curso de Análisis Estadístico se abordan tres grandes temas. Definición de análisis estadístico, tipos de análisis estadístico y pruebas de significancia estadística. Los objetivos del curso son exponer los conceptos básicos de estadística que permitirán definir el análisis estadístico. Presentar los diferentes tipos de análisis estadísticos que se pueden realizar en una investigación. Y finalmente, mostrar una breve introducción de las pruebas de significancia estadística. Primer tema, definición de análisis estadístico. Las palabras claves en este tema son estadística, datos, variabilidad, ciencia y arte. Comenzaremos con una definición de estadística, la cual es proporcionada por Haber y colaboradores en su libro Análisis estadístico y despliego de datos, un curso intermedio con ejemplos en el software R. Ellos definen a la estadística como la ciencia y el arte de tomar decisiones basadas en evidencia cuantitativa. Y sí, la estadística puede considerarse como una ciencia y como un arte, y de dar sentido a los datos proporcionando la teoría y los métodos para extraer información de estos y poder resolver problemas del mundo real. La estadística es una ciencia debido a que tiene su propio objeto de estudio, los fenómenos aleatorios, es decir, aquellas situaciones de incertidumbre. Cuantifica su variabilidad y estima parámetros de poblaciones no observables mediante muestras, utilizando métodos propios de la disciplina. Además, utiliza un método, que es el método científico, para la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de tomar decisiones efectivas y pertinentes. Se puede decir que el conjunto de conocimientos estadísticos es sistemático, parte de conceptos básicos para definir objetos más complejos. La probabilidad y otras ramas de las matemáticas ayudan a este fin. Casi todos los campos de estudio, incluidos entre estos las ciencias físicas, las ciencias sociales, los negocios, la política, la economía, las ciencias exactas, recopilan e interpretan datos numéricos. Las técnicas estadísticas son las formas estándar de resumir y presentar los datos, de convertir los datos de una acumulación de números en información utilizable. No todos los números son iguales. Ningún grupo de personas tiene la misma estatura. Ciertas personas pueden responder de forma distinta a un nuevo medicamento. Ningún grupo tiene un ingreso idéntico, entre otras situaciones. La pregunta interesante en este sentido es, ¿cuánto difieren? La variabilidad es el concepto clave que ofrece la estadística. Es posible cuantificar en qué medida las cosas no se parecen. Podemos utilizar algunos estadísticos como la desviación estándar, la varianza, el rango intercuartílico, como medidas de no igualdad. Cuando comparamos grupos, comparamos su variabilidad, así como también el rango presente en estos. Una pregunta interesante es, ¿qué tanta matemática debe de saber un estadístico? La persona que hace estadística necesita conocer toda la matemática necesaria, desde matemáticas elementales como aritmética y álgebra, hasta conocimientos matemáticos más complejos como teoría de conjuntos y grafos. Estos conocimientos permiten al estadístico tener más opciones para dar solución a un problema, utilizando métodos propios de estimación, pruebas de significancia o ajustes de modelo,
Pero se puede ver a la estadística como una herramienta que, mediante el uso de un software, puede hacer un análisis de los datos. En este sentido, la mayor importancia de los usuarios de la estadística es la interpretación de los resultados que este software proporciona. En este sentido, en la actualidad, no se concibe hacer estadísticas sin la ayuda de una computadora. Existe una gran cantidad de software estadísticos que facilitan realizar procedimientos estadísticos, obteniendo resultados con mayor rapidez. Los analistas de datos son responsables de la visualización de datos con gráficas y tablas que resumen y representan los datos y el análisis. En este sentido, un software estadístico es un aliado en la realización de un análisis estadístico. En la diapositiva pueden observar algunos softwares que se utilizan en la actualidad. Entre ellos, uno de los más utilizados que está ganando mucho terreno es el lenguaje estadístico R. Un software utilizado muy frecuentemente dentro de las ciencias sociales, el SPSS. Y algunos investigadores que están dentro de las ciencias de la salud utilizan muy frecuentemente el estándar. En nuestro caso, en el CIET, en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, tenemos un software, el cual utilizamos para poder hacer análisis de todas nuestras investigaciones, llamado CIETMAT. Un problema estadístico común es descubrir las características de una población no observable, examinando las características correspondientes de una muestra seleccionada aleatoriamente de la población y luego inferir las características de la población a partir de las características de la muestra correspondiente. Este procedimiento es conocido como inferencia y lo abordaremos más detenidamente en el tema 2. En el proceso de análisis estadístico se pueden identificar dos personas, el estadístico y el usuario o cliente de la estadística. Sin embargo, frecuentemente, estos casos involucran solamente a una persona, es decir, una persona es el estadístico y también, a su vez, es el cliente o es el usuario, ¿sí? En este sentido, la persona usuario o el cliente tiene un problema asociado con la recolección o interpretación de datos numéricos. Y el especialista o el estadístico es el experto en diseñar los procedimientos de recopilación de datos y el cálculo y la visualización de los resultados de los análisis estadísticos. La contribución a un proyecto de investigación normalmente incluye los siguientes pasos, que son la formulación de las preguntas de investigación, el diseño del experimento, la encuesta o algún otro instrumento que va a permitir la recopilación de datos, que es el siguiente paso. Posteriormente, una vez que tenemos los datos recopilados, vamos a hacer un análisis de los datos y finalmente vamos a comunicar los resultados encontrados en este análisis. En la mayoría de los casos, la estadística, en gran parte del tiempo, se dedica a aprender a realizar el paso 4, es decir, análisis de datos, la ciencia de la estadística. Sin embargo, el paso 2, que podemos considerarlo como el arte de la estadística, es sumamente importante. Si el paso 2 se ejecuta mal, los resultados finales del paso 5 serán engañosos, decepcionantes o inútiles. Por otro lado, si el paso 4 se realiza mal, siguiendo un plan excelente del paso 2 y una ejecución correcta del paso 3, un nuevo análisis de los datos, es decir, un nuevo paso 4, puede salvar la situación. Hablando de todo esto, nos lleva a dar una definición de lo que podría entenderse como un análisis estadístico. Y podemos definirlo de esta forma. Es una herramienta científica que ayuda a recopilar y analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones, tendencias y relaciones entre las variables. Más adelante
hablaremos más detenidamente de las variables, las cuales son características que hacen diferente a un individuo de otro en una población. Tema 2. Tipos de análisis estadístico. Las palabras claves de este tema son parámetro estadístico, análisis descriptivo y análisis inferencial. Como comentamos en el tema anterior, las características que hacen diferente a un individuo de otro en una población reciben el nombre de variables. Estas variables, mediante un mecanismo o procedimiento de medición, nos dan como resultado los datos, los cuales son la materia prima de la estadística. Existen diferentes formas de clasificar las variables y una, que es la más natural, clasifica a las variables en cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que representan cualidades de los individuos, por ejemplo, sexo, color de ojos, color de cabello. Y las variables cuantitativas son aquellas que me van a representar números, cantidades, el número de hijos que tiene una familia, el número de manzanas que tiene un árbol, etc. Otra clasificación divide a las variables, particularmente las variables cuantitativas o numéricas, en discretas o continuas. Y serán variables discretas si me representan un número entero, el número de hijos de una familia, el número de enfermos en una semana determinada del año. Y las variables continuas que me estarían representando números decimales o fracciones. Por ejemplo, el nivel de hemoglobina que tiene una persona. Sería un ejemplo de variables continuas. Una tercera clasificación divide a las variables en dependientes e independientes. Las variables dependientes son aquellas que estarán en función del valor de otras variables, que serían las independientes. Un ejemplo claro de esto es el índice de masa corporal, el cual depende de la talla y del peso. Después de elegir una escala, después de elegir un procedimiento de medición para cuantificar las variables, obtenemos el dato. Dependiendo de la escala que nosotros utilizamos para medir la variable, será el tipo de datos que obtengamos. Así, por ejemplo, tenemos datos en escala nominal, en escala ordinal, de intervalo o de razón. Los datos nominales serán aquellos valores los cuales no se pueden ordenar y son obtenidos a partir de medir variables como sexo, grupo sanguíneo, religión, el hecho de fumar o no fumar, entre otras. Los datos ordinales, si sus valores son cualidades, las cuales se puede ordenar. Por ejemplo, la mejoría de un tratamiento, el grado de satisfacción, la intensidad del dolor, entre otros. Los datos de intervalo de razón, particularmente o generalmente, se agrupan en una sola escala, llamados así, datos de escala. Pero si estamos hablando de datos de intervalo, serían aquellos donde el 0 no significa ausencia de la característica, sino que es un valor de referencia. Por ejemplo, la temperatura es el ejemplo claro. El hecho de que tengamos una temperatura de 0 grados centígrados no significa que no haya temperatura, simplemente es un punto de referencia. Los datos de razón es donde el 0 significa ausencia de la característica. Y algunos ejemplos podrían ser datos obtenidos de variables peso, estatura, número de manzanas de un árbol, entre otros. Es importante identificar el tipo de escala o el tipo de dato que nosotros tenemos para poder establecer una estrategia de análisis, lo cual nos llevaría a definir el primer tipo de análisis estadístico, el análisis estadístico descriptivo, el cual
tiene la intención de describir una cantidad de datos con gráficos y tablas de resumen, pero no intenta sacar conclusiones sobre la población de la que se tomó la muestra, sino como su nombre lo indica, simplemente se utiliza para describir la muestra que se está analizando en el momento. Se pueden describir los datos de una muestra desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista gráfico. Al estar hablando del punto de vista numérico, forzosamente nos lleva a hablar de las diferentes cantidades importantes o características importantes de los individuos que me conforman una muestra. A estas características numéricas se les da el nombre de estadístico. Y los estadísticos se dividen en diferentes familias, las cuales, dependiendo de lo que miden, es la familia a la que pertenece el estadístico. Comenzaremos hablando de la familia de los estadísticos de posición. Los estadísticos de posición lo que van a hacer es dividir a un conjunto ordenado de datos en grupos con la misma cantidad de individuos. Particularmente, un percentil lo que está haciendo es dividir al grupo, una vez ordenado, en un porcentaje que está por abajo de ese percentil y un porcentaje que está por arriba de ese percentil. Esa cantidad, ese porcentaje, será el que dará el nombre del percentil. Así, por ejemplo, si estoy hablando de un percentil 70, estaría diciendo que los individuos por abajo del percentil 70, tengo un 70% de los individuos que me conforman la muestra de población. Otros ejemplos de estos estadísticos son los deciles, los cuartiles, los quintiles, etc. Estos estadísticos son importantes porque son utilizados de manera inconsciente cuando estamos evaluando una de las herramientas importantes dentro de la inferencia, conocidos como los intervalos de confianza. Después hablaremos de eso. Otra familia de estadísticos son quizás los más conocidos, son los estadísticos de centralización o de centro, y que indican valores con respecto a los que los datos parecen agruparse en la parte central de su distribución. Les comentaba, son los estadísticos más utilizados, más conocidos, entre ellos se encuentra la media, la mediana y la mora. Una tercera familia de estadísticos son los de dispersión. Estos estadísticos indican la mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de centralización y nos dan una idea de qué tanto se parecen o qué tanto no se parecen o qué tanta variabilidad existe entre los individuos en una población o muestra con respecto a un estadístico de centro, por ejemplo, el promedio o la media. Ejemplos de estadísticos de esta familia son la varianza, la desviación estándar, el rango intercuartil. Existen diferentes formas de presentar los datos. Así, por ejemplo, podemos hacer uso de una combinación de palabras, números, para formar frases, texto, y estaríamos utilizando un método llamado el método textual. También podemos utilizar una tabla o un cuadro, el cual sería llamado método tabular, y finalmente tenemos el método gráfico. Como les comentaba, el método textual lo que hace es hacer una combinación de palabras, cifras, y combinarlas en un texto, lo cual se utiliza básicamente en resúmenes o en la sección de resultados de un artículo de investigación. El método tabular nos va a permitir construir tablas para representar los números que nos permiten calcular estadísticos importantes que nos miden cierta característica o características de las variables que estoy analizando. Por ejemplo, la asociación entre estas. Tal es el caso del cuadro que estamos observando.
tengo dos variables, la variable parasitosis, una variable expositora, y el resultado, el hecho de que la persona tenga o no tenga diarrea. Y voy a medir la asociación entre estas dos variables mediante la medida de la razón de normas, que en este caso da 1.7. Más adelante hablaremos de cómo interpretar esta medida de asociación. Cuando estamos utilizando el método gráfico, es sumamente importante identificar qué tipo de dato o variable estoy queriendo elaborar un gráfico. Así, por ejemplo, tengo variables, gráficos para variables cualitativas, entre los cuales se encuentra el gráfico de sectores, el gráfico de barras, en sus dos modalidades, en forma vertical o en forma horizontal. Pero si las variables son cuantitativas, los gráficos cambian. Aquí tengo un gráfico que es muy parecido al gráfico de barras, por el hecho de que se construye mediante barras, pero no tiene razón de ser en una variable cualitativa. El histograma es un gráfico que se utiliza exclusivamente para variables cuantitativas. Otro gráfico muy utilizado es el gráfico de cajas o bigotes o sándwiches. Es un gráfico que me da información acerca de cuál es la forma de la distribución de la muestra que estoy analizando. Además, me da información rapidísimo de los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, y el rango en el que se encuentran los valores. El gráfico que les estoy presentando al final es un gráfico de cajas y bigotes, pero que se utilizan para hacer comparaciones entre grupos sobre los cuales se mide una misma variable. Otros gráficos utilizados son los pictogramas, los cuales me van a representar una característica, una variable, y que dependiendo de la cantidad será la forma o el tamaño de la figura que me está representando esa cantidad. Los gráficos que presento son gráficos utilizados para analizar varias variables en un mismo conjunto de individuos, ¿sí? Entonces, los que ven de este lado son los gráficos conocidos como caritas de Chernoff, donde me está representando, se está midiendo a cada uno de los individuos que están conformando mi muestra diferentes variables o varias variables. El gráfico que estoy marcando en estos momentos es un gráfico de perfiles, un gráfico sectorial, donde dependiendo de cómo estén las estrellas o sectores, serán qué tanto se parecen mis individuos en comparación de los resultados obtenidos en las variables medidas. De la misma forma es como se interpretan las caritas de Chernoff. Aquellos individuos que tengan formas similares en cuanto a las caras, serán individuos que son parecidos en las variables que son cuantificadas. Otro tipo de análisis estadístico es el análisis estadístico inferencial, el cual permite probar o contrastar una hipótesis y sacar conclusiones sobre los datos de una muestra para hacer inferencia de la población objetivo. Para poder entender esto, debemos establecer lo siguiente. Debemos de pensar que estamos hablando de una población, estamos estudiando una población la cual frecuentemente no es observada por diferentes razones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una muestra y a partir de esa muestra comenzamos a analizarla. Ahora, debemos de saber que esa muestra es una muestra representativa de mi población, para que las conclusiones que yo obtenga, los resultados que yo obtenga de esa muestra, pueda extrapolar hacia la población. Bueno, hablando acerca de la población, existen características numéricas de esa población que van a ser de interés. A esas características numéricas es lo que se le da el nombre de parámetro. Ahora, lo mismo, pero en la muestra. Existirán características numéricas en la muestra que serán de interés. A esas características son lo que le damos el nombre de estadística. La siguiente tabla me da algunos ejemplos
de parámetros que son características numéricas en la población y de sus correspondientes estadísticos que son características numéricas en la muestra. Por ejemplo, si estoy interesado en medir el promedio en la población, el parámetro de interés será mu y su estadístico en la muestra x bar. La desviación estándar, sigma parámetro y S en la muestra. O si queremos hablar de un OR, o ratio, ¿sí? El parámetro será el OR, pero dado que no estamos trabajando con toda la población, trabajamos con la muestra, el estadístico que vamos a poder calcular será llamado OR minúsculo. De la misma forma, la prevalencia. Es sumamente importante lo que comentaba hace un momento. Diferentes situaciones son las que, por las cuales no voy a poder trabajar con toda la población, sino que trabajo con una muestra. Y esta muestra es necesaria que sea una muestra representativa de la población para que, mediante un procedimiento que se llama inferencia, los resultados obtenidos de esa muestra sean válidos para toda la población. ¿Sí? Ahora, no es fácil obtener muestras representativas. Estas muestras deben de cumplir varias condiciones, las cuales son objeto de otro curso. Bien, hablando de la inferencia, cuando estoy haciendo inferencia sobre la muestra que estoy analizando, esta inferencia se puede dividir de dos tipos, en la que se llama estimación y las pruebas de hipótesis. La estimación se divide a su vez en estimación puntual, cuando doy un valor aproximado de cuánto puede valer el parámetro a partir de un estadístico. O puedo hacer la estimación mediante un intervalo. ¿En qué rango de valores es que se puede mover el parámetro de toda la población, el parámetro de interés? Las pruebas de significancia o pruebas de hipótesis las abordaremos más adelante en este curso. Definiremos en estos momentos lo que es un estimador puntual. Vamos a asumir que yo tengo valores de datos que estarán representando por x1, x2, xn de una variable aleatoria o de un conjunto de variables aleatorias, x1, x2, xn. Y que estas variables aleatorias tienen una distribución. Hablemos de distribuciones como las que les hablaban en sus cursos de estadística, la distribución normal, la distribución T, la distribución K cuadrada, la distribución F, etc. Y que estos datos son observados, es decir, los tenemos. Con estos datos, vamos a desear estimar el valor de un parámetro desconocido, una función de ese parámetro. Por ejemplo, quiero estimar la varianza poblacional. Entonces, con los datos que yo tengo de mi muestra, yo puedo construir una función de los datos de la muestra y a esto le voy a dar el nombre de estadístico o estimador puntual. Igual en la tabla que comentábamos hace un momento, estimadores puntuales que son obtenidos de manera natural para estimar los parámetros son los que mostraba en esta tabla, ¿sí? Un estimador puntual para el promedio, para la media es x bar, la media población, media muestral, ¿sí? Para la desviación estándar poblacional, su desviación estándar muestral. Para un OR, el OR está en la prevalencia muestral. Es importante hablar de lo que son el otro tipo de hacer estimación. La otra forma de hacer estimación es mediante un intervalo. Estos intervalos son conocidos como intervalos de confianza, que de manera tradicional o de manera más práctica se obtienen de esta forma, o se construyen o se calculan de esta forma. Voy a tener un estimador puntual del parámetro, voy a tener un percentil de una distribución que me va a estar capturando el nivel de significancia o el nivel de confianza, con cuánta confianza quiero este intervalo que estoy construyendo, y un error estándar. El error estándar no es otra cosa que la desviación del estándar del estimador del parámetro que estoy estimando, ¿sí? Así, por ejemplo, si el parámetro que estoy estimando es una proporción,
Su error estándar será raíz cuadrada de esta fracción. Esto será el valor del límite inferior. De la misma forma, el límite superior es de la misma naturaleza. La única diferencia que tengo es en los otros. Ahora, la idea de intervalo de confianza es que con el investigador, el estadístico, con una confianza de 1 menos alfa%, es decir, estaría hablando de un 90, 95, 99% de confianza, ese intervalo que yo construí va a capturar a un parámetro que es fijo, pero desconocido. Es decir, voy a construir diferentes. Si yo construyo repetidamente varios intervalos de confianza mediante ese procedimiento que acabo de explicarles, si construyo 100 intervalos de confianza con ese procedimiento, 1 menos alfa de esos intervalos me van a estar capturando al promedio. ¿Sí? Si estoy hablando de un 90% de confianza, 90 de esos intervalos de confianza que construí mediante ese procedimiento me van a estar capturando el promedio. Y va a haber 10 que no lo capturen. Si hablo de un 95%, van a haber 95 intervalos de confianza que me capturan el promedio y solo 5 no lo van a capturar. Ahora, hay otra forma o hay otros tipos de análisis estadístico. Tradicionalmente se habla de análisis estadísticos univariado, bivariado y multivariado, sobre todo cuando estamos haciendo epidemiología. En la epidemiología, al hablar de un análisis univariado, estamos hablando de un análisis que se hace sobre una variable en particular o de forma independiente de cada una de las variables que son analizadas en un proyecto de investigación, para los cuales se calcula diferentes estadísticos como los que comentamos, para los cuales se hacen diferentes gráficos de manera individual, ¿sí? Y son analizados de forma separada, ¿sí? El análisis univariado lo que nos permite es entablar una conversación de los datos de las variables de forma individual. El análisis bivariado consiste en establecer o buscar una asociación existente entre un par de variables que están involucradas. Las medidas que son utilizadas para medir asociación en análisis bivariado puede ser el riesgo relativo o la razón de números. Una vez que tenemos calculado los ORs o los riesgos relativos, lo que vamos a hacer es para verificar si esa asociación es significativa o no, para lo cual tenemos que aplicar pruebas de significancia estadística, como la prueba Chi cuadrada, el procedimiento de Mantel-Hansen o las pruebas de exacta derecha. Después de verificar que ciertas variables están asociadas con la variable de respuestas en el análisis bivariado, tradicionalmente se toman esas variables que tienen significancia estadística y se meten a un modelo que va a tratar de conjuntar todas las variables, que es conocido como el análisis multivariado. ¿Sí? Ahora, cuando metemos todas las variables que son significativas en el análisis multivariado, puede resultar que en el análisis multivariado algunas sean no significativas. Y mediante un procedimiento llamado BATCO, metemos todas las que son significativas y probablemente algunas no van a ser significativas en el multivariado. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir quitando las variables que no sean significativas, que no tengan significancia estadística, y nos vamos a quedar únicamente con las que tengan significancia estadística. El análisis multivariado es sumamente importante porque nos da información acerca de variables que pueden ser distractoras o confusas, ¿sí? Y también nos puede dar información acerca de aquellas variables que nos pueden modificar el efecto que estamos analizando. Tercer tema, prueba de significancia estadística. Palabras clave: hipótesis de investigación, p-valor, nivel de significancia, poder de la prueba. Los conceptos de este tema los abordaremos a partir de una serie de preguntas.
¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición, una conjetura acerca de algo. Es una idea que puede no ser verdadera, basada en información previa. ¿Qué es una hipótesis estadística? Una hipótesis estadística es una suposición o conjetura acerca de la distribución de una o más variables aleatorias. ¿Qué es una prueba de una hipótesis estadística? Es un procedimiento que se utiliza para rechazar o no rechazar la hipótesis estadística que se ha formulado. Al trabajar los datos mediante pruebas de hipótesis, ¿cuántas hipótesis se formulan? En los cursos de estadística tradicional, este tema se aborda considerando dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la que supone el estado normal de las cosas, el statu quo de las cosas, mientras que la hipótesis alternativa es aquella que supone el investigador como un nuevo conocimiento. En este sentido, la hipótesis alternativa también es considerada como la hipótesis de investigación. Para dejar más claro estos conceptos, vamos a considerar la siguiente situación. En una pelea de bots se enfrentan dos contrincantes, el campeón mundial y el retador. Si se restringe que solo puede haber un ganador, ¿cuál es el resultado? Causaría mayor asombro. 1. ¿El campeón gana la pelea? O 2. El campeón no gana la pelea. En el caso de que el campeón gane la pelea, pues eso es lo que se esperaría. No causa asombro porque si el campeón gana, por algo es campeón. Sin embargo, si el campeón no gana la pelea, es decir, el retador gana, entonces existiría una persona con mejores habilidades boxísticas que el actual campeón. En este sentido, la primera suposición, el campeón gana la pelea, sería considerada la hipótesis nula, mientras que la alternativa o hipótesis de investigación sería que el campeón no gana la pelea. Al hablar de pruebas de significancia estadística, es inevitable hablar de una gran personalidad. Ronald Fisher fue el científico que dotó a la estadística de las herramientas que le han permitido alcanzar su grandeza en la actualidad. Temas como la función de verosimilitud, el análisis de varianza, la prueba exacta de Fisher, el diseño de experimentos, el p-valor, el análisis discriminante, las pruebas de significancia estadística, son algunos de los conocimientos que han revolucionado la estadística del siglo XX. Particularmente, en las pruebas de significancia, Fisher propone una serie de pasos para verificar si se rechaza o no se rechaza la hipótesis de investigación. Como primer paso, dice que se debe seleccionar una prueba de significancia adecuada. Esto dependiendo del tipo de problema que se está analizando, del tipo de estadístico, del tipo de variable que está en cuestión, es cómo se va a elegir del conjunto de todas las pruebas de significancia la más adecuada para la situación que estamos analizando. Segundo paso, configurar la hipótesis de investigación. Uno de los grandes aportes que se tienen en estadística es que una vez que se formula la hipótesis de investigación, esta se debe de traducir a una hipótesis estadística, con la finalidad de poder utilizar toda la herramienta matemática, probabilística, estadística, para establecer el procedimiento de rechazarla o no rechazarla. Tercer paso, calcular la probabilidad de la teoría de los resultados bajo la hipótesis de investigación. Es decir, calcular el p-valor. El p-valor es un concepto que revoluciona la estadística en el siglo XX y
es tan importante que me va a permitir tomar la decisión de que si lo que estoy analizando tiene significancia o no, estadísticamente hablando. El p-valor se puede entender como, dada una situación, esa situación que estoy analizando con ciertos datos observables, ¿qué tanto se debe al azar? Es decir, es una medida de qué tanto se debe de azar lo que estoy analizando. En los ejemplos que veremos más adelante, vamos a poder ver cómo se hace la interpretación de este p-valor. El paso número 4, interpretar la significancia estadística de los resultados, es decir, dar las conclusiones en función del problema que estamos analizando. Otros dos personajes sumamente importantes al hablar de pruebas de significancia estadísticas o pruebas de hipótesis, como ellos lo llaman, es Neyman y Pearson. Neyman y Pearson buscan fortalecer las bases lógicas de las pruebas de significancias de Fisher. Aportan diferentes conocimientos que en la actualidad son utilizados para apoyar la interpretación del p-valor. Uno de los conceptos sumamente importantes introducidos por Neyman y Pearson son los contrastes de hipótesis, algo alternativo a la forma de analizar las pruebas de significancia de Fisher, basado particularmente en contrastar un valor observable con un valor de tablas. También formulan la definición de dos tipos de errores, el error tipo 1 y el error tipo 2. Y con esto nacen conceptos como el nivel de significancia y el poder de la prueba. También de suma importancia los intervalos de confianza que en la actualidad son muy utilizados para medir con qué significancia estadística o con un cierto nivel de confianza, ¿sí?, el parámetro que estoy analizando, el estadístico que estoy analizando, se encuentra en un cierto rango. Supongamos que tenemos una situación donde estamos observando a la población completa, a la cual vamos a considerarlo como la situación en la realidad. En la realidad puede existir la situación de que no haya efecto o que haya efecto. Esto de que no haya efecto y haya efecto va a depender mucho de la situación que voy a estar analizando. Es decir, no hay efecto, no existe asociación. Hay efecto, hay asociación. O en otro caso, no hay efecto, los promedios no son iguales, contra hay efecto, los promedios son diferentes. En ese sentido es como se interpreta esto de no hay efecto y hay efecto. Entonces, por un lado tenemos la realidad, lo que existe, lo que es pensado que se tiene en la población. Pero desafortunadamente, en la mayoría de las investigaciones no contamos con toda la información de la población, por lo cual trabajamos con una muestra. Y en función de la muestra es que obtenemos una decisión a partir de los datos de esta muestra, una decisión estadística. Y se tendrían las siguientes situaciones. No se encontró el efecto o se encontró el efecto. Entonces, fíjense, si con mis datos no encontré el efecto y en la población en realidad no hay efecto, estoy haciendo lo correcto. Si mis datos en la muestra me dicen que no encontré el efecto y conozco que en la población hay efecto, entonces estoy haciendo lo correcto. Pero en las otras dos situaciones estoy cometiendo errores. Por ejemplo, el hecho de que se encontró efecto, pero en realidad no lo hay. Estoy cometiendo un error, el cual es conocido como error tipo 1. La probabilidad de este error, más adelante lo definiremos como el nivel de significancia alfa. En el caso del otro tipo de error,
donde no se encontró el efecto, pero en realidad hay efecto en la población, tenemos el error tipo 2, con lo cual más adelante vamos a definir lo contrario o lo opuesto al poder del estudio. Aquí tenemos lo que estaba comentando. A la hora de nivel de significancia, estoy hablando de un alfa, de un valor alfa, el cual no es otra cosa que una probabilidad, es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Pero hace un momento comentamos que la probabilidad de cometer el error tipo 1 significa encontrar el efecto donde no hay efecto. Entonces, alfa sería precisamente eso, la probabilidad de encontrar el efecto donde no lo hay. Los valores comunes que son utilizados para el nivel de significancia son 0.05, 0.10 o 0.01. Al estar hablando de porcentaje sería 5%, 10% y el 1%. El poder del estudio involucra a la probabilidad de cometer el error tipo 2. Como está expresado en esta ecuación, 1 menos beta define lo que es el poder. Entonces, 1 menos beta sería 1 menos la probabilidad de cometer el error tipo 2. Es decir, si nosotros traducimos esta probabilidad, lo ponemos como lo opuesto, entonces sería la probabilidad de encontrar el efecto, dado que hay el efecto, lo cual estaría definiendo como el poder de la prueba estadística o el poder del estudio. Los valores comunes para el poder son 0.80 y 0.90. No hay que perder de vista que tanto el nivel de significancia como el nivel de significancia alfa como la probabilidad de cometer error error tipo 2 son probabilidades y por lo tanto se encuentran en un rango que va de 0 a 1. Pero es común transformar estos valores a porcentajes. Así, podríamos tener un valor común para el poder de un 80% y de un 90%. Veamos el caso de una prueba de significancia. Una de las pruebas de significancia más utilizadas es medir lo que es la media de una sola población. Utilizar una prueba conocida como la prueba T-de-Sturm. Esto lo abordaremos a partir de un problema, que es la situación que se está presentando en esta diapositiva. Es posible concluir que la edad promedio de defunción por la enfermedad de células falciformes homocipóticas es diferente a 30 años. Una muestra de 50 pacientes proporciona las siguientes edades en años. Es muy importante recalcar que para dar respuesta a rechazar o no rechazar la hipótesis de investigación que estoy formulando, se tienen que ver datos. Entonces tengo 50 datos, los cuales son mostrados en esta tabla, y con estos datos es que voy a proceder primeramente a identificar lo que es la hipótesis de investigación que voy a probar. Entonces, al identificarla, yo tengo que la edad promedio de defunción por la enfermedad de células falciformes homocipóticas es diferente a 30 años. Al traducir esta hipótesis al lenguaje matemático, yo tendría que mi hipótesis de investigación sería que el promedio es diferente a 30. La forma de proceder para poder rechazar o no rechazar esta hipótesis es calcular lo que se conoce el p-valor a partir de este estadístico y utilizando algunos conceptos de probabilidad. Tengo el valor de lo que es el estadístico de prueba en función de los datos que son obtenidos de los valores de la tabla que se mostraba anteriormente. Tengo que hacer algunos cálculos relacionados a la probabilidad, hago un poco de teoría de probabilidad y tengo que calcular la probabilidad de que el estadístico sea menor al valor que yo calculé, que es el valor de los datos observables, y para lo cual en la actualidad pues ya no se utilizan lo que son las tablas de la distribución T, sino voy a utilizar un lenguaje de programación, que es R. Y mediante un código, un comando, voy a obtener que esa probabilidad va a ser a 0.99. Entonces, aplico un poco de fórmulas probabilísticas y obtengo el siguiente resultado.
y para lo cual voy a contrastarlo contra un valor de referencia. El valor de referencia que vamos a considerar para el p-valor es que si el p-valor es menor a 0.05, hay significancia estadística. En dado caso de que el valor sea mayor a 0.05, no hay significancia estadística. En este caso, el valor que está arrojando los datos es un valor muy pequeño comparado con el valor 0.05, el cual obviamente me estaría diciendo que hay significancia estadística. Ahora, en la actualidad no procedemos a realizar todo este procedimiento, sino lo que hacemos es, una vez que tengo yo formulada mi hipótesis de investigación, transformada en un lenguaje matemático, utilizo un lenguaje de programación, R particularmente, y aplico un comando. El comando en R sería t.test, el conjunto donde están los datos y la hipótesis alternativa que está considerándose en la investigación que estoy realizando. En este sentido, R arroja el siguiente resultados, donde me está dando el p-valor, el valor del p-valor, un poco diferente al que salió manualmente. Hay que considerar que la exactitud que trabajan las máquinas es de mayor eficacia al redondeo por el problema del redondeo. Además, me da un intervalo de confianza para ese promedio que se está calculando y me está diciendo que la hipótesis alternativa dice que la media verdadera no es igual a 30. Me da su intervalo de confianza del 95% y me da un valor de estimación puntual para ese promedio, que es 19.46. En este sentido, daríamos una conclusión en los siguientes términos. La edad promedio de defunción por enfermedades de células falciformes homocifóticas es diferente a 30 años, lo cual es explicado difícilmente por el azar. Esto es explicado difícilmente por el azar, es por el valor del p-valor que nos da, que es mucho menor a 0.05. La interpretación del intervalo de confianza se daría en el siguiente sentido. Con una confianza del 95%, la edad promedio es mayor a 14.4 y no sobrepasa 24 puntos. Este es un ejemplo de cómo dar una conclusión de una prueba de significancia para verificar o comparar el promedio en una población utilizando la prueba de significancia terrestre. Veamos otra prueba de significancia. Sigamos con la prueba de estudio, la diferencia entre las medias de dos poblaciones independientes. Tenemos que en un estudio, el objetivo es examinar las características de destrucción pulmonar en personas que fuman cigarrillos, antes de desarrollar un marcador de enfisema pulmonar. Se muestran las calificaciones producidas para uno de los índices de destrucción pulmonar de una muestra de 9 personas que no fuman y de 16 fumadores. Se pretende saber si es posible concluir con base en los datos que las personas que sí fuman en general tienen los pulmones más dañados que las personas no fumadoras, como indican las mediciones. Entonces, hay que ver datos. En este caso, tengo una prueba T-Student para comparar el promedio de dos poblaciones, donde las poblaciones o los grupos son independientes. Obviamente, los grupos aquí son independientes claramente. Tengo el grupo de los no fumadores y el grupo de los fumadores. En el grupo de los no fumadores tengo 9 observaciones comparado con el grupo de los fumadores, que hay 16 observaciones. Entonces, quiero comparar si el promedio de destrucción pulmonar en los no fumadores es diferente al promedio de destrucción pulmonar en los fumadores. Y esa diferencia comparada en el siguiente sentido, que es el promedio de destrucción pulmonar de los fumadores es mayor al promedio de destrucción pulmonar en los no fumadores. Entonces, de la misma forma, utilizando un lenguaje de programación como puede ser R, utilizo un comando t.test y estoy trabajando ahora con dos vectores que me están capturando los datos para cada uno de los grupos independientes. En este sentido, a diferencia del problema anterior, fíjense que en el problema anterior estaba trabajando con una ecuación que consideraba un signo de diferencia. En este sentido, estoy trabajando con una ecuación que considera un signo más, ¿sí? Entonces, esto debe de ser capturado en el comando
para hacer la prueba de hipótesis T.test. Y lo capturo con lo siguiente, con la alternativa igual a grade, que me da la información de que estoy considerando un signo mayor. Aquí debo de decir que la diferencia entre los dos promedios debe de ser igual a 0. No son muestras pareadas, y debo de decir que considero que la varianza de los grupos son iguales, aunque en la realidad hay sospechas de que no sean iguales. Pero para términos del ejemplo, considero eso. Con un nivel de confianza del 95%. Dando este comando, R nos arroja los siguientes resultados. Me está diciendo que es una prueba para 2 muestras, donde los grupos que están analizando ese grupo de los fumadores y los no fumadores, me da el valor del estadístico de prueba, los grados de libertad asociados a la prueba de significancia P-Student, 23, y me da un p-valor de 0.007. Me dice que la hipótesis alternativa, la diferencia verdadera entre las medias, es más grande que 0. Un intervalo de confianza del 95%, cuyo límite inferior es de 1.8, y un estimador puntual para cada uno de los promedios. Para el promedio de los fumadores, 17.5, y para el promedio de los no fumadores, 12.4. Considerando estos resultados que nos da R, puedo obtener la siguiente conclusión. El promedio de destrucción pulmonar de los fumadores es mayor que el promedio de destrucción pulmonar de los no fumadores, lo cual es explicado difícilmente por el azar. Recuerden que el p-valor nos cuantifica cuánto se debe al azar, si es fácil o difícilmente explicado por el azar. Si el p-valor es menor a 0.05, entonces el resultado es difícilmente explicado por el azar. Si el valor del p-valor es mayor a 0.05, entonces el resultado es fácilmente explicado por el azar. Aquí en este sentido estoy obteniendo un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de los promedios, donde la destrucción pulmonar para esta diferencia es mayor a 1.1 y nos sobrepasa el valor de 9.1. Los dos ejemplos que vimos son dos de las pruebas más utilizadas en diferentes situaciones que son presentadas en investigaciones. Pero no son las únicas. Existe una gran cantidad de pruebas de significancia estadística para probar diferentes estadísticos involucrados en situaciones que son presentadas en las investigaciones. Las tablas que las tablas que les voy a mostrar en estas dos diapositivas que continúan, nos están mostrando algunas de las pruebas de significancia estadística, considerando la situación que estoy analizando, la comparación que estoy haciendo. Muy importante considerar la variable dependiente, el resultado que estoy analizando, ver lo de la variable independiente, ver si existen las condiciones para realizar una prueba paramétrica, es decir, el supuesto de normalidad se cumple. En las pruebas paramétricas, el hecho de que la distribución normal apoye el sentido de que los datos sigan esta distribución es muy importante. En el caso de que no se cumpla este supuesto, entonces estaríamos utilizando otras pruebas de significancia llamadas pruebas no paramétricas. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos comparando promedios de grupos independientes, entonces, si la variable dependiente es de escala y las variables independientes son de tipo nominal binario, una prueba de significancia paramétrica puede ser, la que ya vimos, la prueba T de estudio independiente. En el caso de que no se cumpla la normalidad, la alternativa en las pruebas no paramétricas serían la prueba de Mann-Whitney o la suma de rangos de grupos. Cuando comparamos 3 o más promedios en diferentes grupos y las situaciones son las mismas anteriores, entonces en el caso paramétrico existirá lo que se conoce como el procedimiento de análisis de varianza de una vía de clasificación. Si no se cumple el supuesto de normalidad, tenemos en el caso de las no paramétricas la prueba conocida como de Kruskal-Wallis.
Si tenemos la diferencia de promedios entre poblaciones pareadas, entonces la variable dependiente debe ser de escala, la variable independiente tiene que ser de tiempo, condición de variable, y la prueba paramétrica, en el caso de que la distribución normal se cumpla, sería la prueba T pareada. En el caso de que no se cumpla la normalidad, entonces tendría que utilizar la prueba alternativa no paramétrica, llamada la prueba de suma de rangos de grupos. Y así, para cada una de las situaciones que se van presentando. Es muy importante aquí lo que estoy comentando. ¿Cómo verificar el hecho de que se cumpla o no se cumpla la normalidad? Cuando yo estoy observando datos, yo puedo echar mano de las herramientas que hemos estado discutiendo o que discutimos en el tema 2 de este curso, que son los estadísticos y las gráficas. Puedo realizar un histograma o un gráfico de cajas y bigotes para analizar la simetría de la distribución de mis datos. Es decir, si existe simetría, yo tengo evidencia de que mis datos puedan seguir una distribución normal. Pero también puedo aplicar pruebas de significancias estadísticas para verificar normalidad. Y una de las pruebas utilizadas frecuentemente es conocida como la prueba de Shapiro-Wilk. Esta diapositiva muestra otras situaciones de pruebas de significancia estadística que están relacionadas con asociaciones. Por ejemplo, quiero establecer la relación entre dos variables continuas. Variable dependiente va a ser una de escala, variable independiente escala. La prueba paramétrica es utilizar la prueba de coeficiente de correlación de Pearson. En el caso de las no paramétricas, no se cumpla normalidad, pero puedo verificar la prueba de coeficiente de correlación de Spearman. Aunque Spearman también se puede utilizar trabajando con otro tipo de variables, no necesariamente de escala, sino también ordinales, particularmente de escala ordinal. Otra situación es predecir el valor de una variable a partir del valor de una variable predictora o buscar relaciones significativas. Aquí hay situaciones en las cuales puedo hacer uso de lo que se conoce como el ajuste de modelos. Y un modelo que se utiliza de manera natural o básica para hacer este análisis es lo que se conoce como la regresión lineal. En caso de que no se cumpla normalidad, que es uno de los supuestos fuertes de la regresión lineal, tendría que hacer algo que se conoce como la transformación de datos mediante transformaciones de Bose-Cox. Otra situación, si estoy hablando no de variables continuas o de escala, sino que tengo ciertas situaciones que me permiten trabajar con datos nominales, entonces el ajuste del modelo que tendría que trabajar se conoce como regresión logística. Su alternativa no paramétrica es utilizar un procedimiento conocido como el procedimiento de Mantel y Hasse. En el caso de que esté utilizando o quiera analizar la relación entre dos variables categóricas, las pruebas que se utilizarían, no existe una prueba paramétrica, dado que las variables que estoy utilizando son categóricas, entonces las pruebas utilizadas no paramétricas sería la prueba Chi cuadrada de Pearson, el procedimiento de Mantel y Hasse, o puedo utilizar la prueba exacta de Hitch. Como ustedes pueden ver, este curso no tiene la finalidad de ahondar más sobre los temas de estadística que se presentan, sino solamente presentar una breve introducción, motivar al usuario, a la persona que está viendo el curso, para que de manera personal consulte algunos temas en textos que son considerados importantes y textos importantes dentro de la estadística. Aquí en esta diapositiva estoy clasificando los textos que desde mi punto de vista particular puedo clasificarlo como textos básicos, textos intermedios y textos avanzados. Los textos básicos van a permitir ahondar más y entender los conceptos básicos de la estadística. Entre ellos recomiendo
echar mano del libro de Estadística Básica y Epidemiología, una guía práctica de Stewart, o el libro de Bioestadística, una metodología para las ciencias de la salud, de Bell, Fisher, Danger y Double. O el libro clásico de Bioestadística, Bases para el análisis de ciencias de la salud, de Limusa, de Wale, de Daniel. Textos intermedios, es decir, aquellas personas, aquellos interesados en ahondar más en las cuestiones matemáticas de los temas que se han abordado en este curso, pueden tomar como referencia los libros de, primero, Edmund Graeber and Boyce, conocido como Introducción a la Teoría Estadística, y el libro de Cassel y Belger, Inferencia Estadística, donde con lujo de detalle estos autores abordan los temas desde un punto de vista matemático y riguroso, sistemático, para poder entender más la forma de trabajar en la estadística. Y textos avanzados. Si estás interesado no solamente en interpretar resultados, no solamente en la parte teórica estadística, sino en la combinación de estas dos grandes partes del conocimiento, la teoría y la práctica, los libros recomendados serían Los Principios de Inferencia Estadística de Cox y el libro de las Pruebas Estadísticas de Hipótesis de Lehmann, Romano y Casella. Agradezco su atención. Espero que este curso haya cubierto las expectativas que se habían generado. Abajo está mi correo, en dado caso de que quieran hacer algunos comentarios. Me despido de ustedes. Muchas gracias.